Señor, gracias por el privilegio que tú me has dado en esta mañana, en esta tarde, Señor, para compartir con tus hijos, Señor, algo que tú me has dado de tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es alimento. Oh, Señor, es lo que nuestro espíritu anhela. Señor, unja mis labios, mis pensamientos en estos momentos, unja nuestros corazones para que no estemos distraídos y que podamos recibir de tu palabra y te damos gracias en el nombre de Jesús. Bueno, quiero compartir sobre un tema que se llama el triángulo del éxito. Yo creo que a todos nos interesa el éxito. En un momento van a poner en la pantalla un triángulo. Bueno, no, primeramente van a poner una escritura, porque la escritura es la base de ese triángulo. Y si tú te dedicas a vivir la realidad de ese triángulo, vas a ser una persona sabia, feliz y realizada. Cuando preguntaron a Jesucristo cuál es el gran y primer mandamiento, Él dijo en Mateo 22, 36 a 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, qué sencillo, ¿verdad? Pero aquí hay tres principios importantes. Es como un triángulo. Y la primera, bueno, la base es el primero que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y vamos a ver que están entrelazados, como la manera triple, que no se puede separar. Porque, por ejemplo, nuestro amor por Dios nos da la capacidad de amar a nuestro prójimo. Pero también la Biblia dice que no podemos odiar a nuestro hermano y amar a Dios. Entonces está relacionado. Y vamos a empezar con la base de ese triángulo, que es conocer y amar a Dios. ¿Sabe que esa es una búsqueda o es un camino que dura toda la vida? Nunca llegamos al punto donde decimos, bueno, ya hemos llegado a conocer a Dios. No, porque siempre, Él es tan grande que siempre hay más. Y si Él nos enseñara ahora, pues todo lo que pudiéramos retener, pues mañana hay más. Es un Dios tan grande. Pero tenemos que conocerle para poder amarle. ¿Y cómo le vamos a conocer? Bueno, primeramente a través de su palabra, por eso es tan importante escuchar la palabra. También a través de la naturaleza vemos la grandeza de Dios. A través de nuestros hermanos en la congregación, yo soy muy edificada a través de la convivencia con hermanos, cuando compartimos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hay muchas maneras que podemos conocer más de Dios. Recuerdo que la primera vez que conocí a él, que ahora es mi esposo, yo tenía un concepto equivocado de cómo era él. Yo pensaba que era una persona superficial. Imagínalo. Ahora yo tengo que correr para llegar cerca de donde él está espiritualmente. Pero en aquel entonces tenía la idea porque no le conocía. Pero también tampoco fue amor a primera vista de parte de él hacia mí, porque los dos estamos viviendo en Dallas, Texas, y en una congregación pequeña donde no había muchos jóvenes, y él cuenta que él se quejaba con la esposa de su hermano, porque ellos estaban allí en Dallas también, que no hay muchachas cristianas. ¿Dónde están las muchachas cristianas? Y su cuñada, que era mi amiga, diría, pero qué de gloria. No, me cae gordo, diría. Pero entonces, gracias a Dios que él cambió su opinión. Pero no pudimos amarnos porque no nos conocíamos. Y no podemos amar a Dios si no le conocemos. ¿Y qué es amar a Dios? No es una emoción. Puede involucrar nuestras emociones, pero es mucho más. La Biblia dice que mostramos nuestro amor para Dios en que le obedecemos, en que obedecemos sus mandamientos. Esta es la manera que mostramos nuestro amor. Desde que yo he sido niña, he estado escuchando y aprendiendo de Dios. Pero como crecí en una iglesia muy legalista que enfatizaba tanto la ira de Dios,
el temor de Dios. Y este es un aspecto, no podemos olvidar, dejar a un lado el temor de Dios. Pero en la iglesia donde yo crecí, pues era tanto, siempre hablando del temor de Dios, que escuché muy poco del amor de Dios y de la gracia de Dios. Y ha requerido años para que yo pudiera, pues, quitar esos conceptos equivocados de mi mente y de mi corazón y reponerlo con lo que dice la palabra. Y hay un texto en 1 de Juan 4:19 que nos dice algo muy importante con ese tema. 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a decirlo todos juntos, ya está en la pantalla. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O es decir, no somos capaces, no tenemos la capacidad de amarle si Él no nos hubiera amado primero. Y tenemos que entender cuánto Él nos ama para poder amarle a Él. Y aunque han pasado muchos años y he estado aprendiendo de la gracia y del amor de Dios, todavía reconozco que mi conocimiento y amor para Él es muy inadecuado. Pero sabe que nuestro amor para el Padre es lo que nos da la capacidad de amar a otros. Y todavía recuerdo un incidente que sucedió hace ya más de, bueno, tal vez hace como 40 años. Bueno, fue el primer año que nuestra familia se mudó a la sierra de Chihuahua y estamos viviendo en la Junta. Un pueblito de 10,000 habitantes y este incluía las vacas, los marranos y perros en la calle. Hemos regresado a la Junta, bueno, hace pocos años y ahora tienen un semáforo. Entonces, están progresando allí. Pero un día, en el primer año, tuvimos un grupo muy pequeño de personas que decían que querían ser cristianos, pero yo estaba caminando en la calle principal, una calle de tierra, y vi una de nuestras ovejas, entre comillas, bueno, no sé si fue oveja o cabra, pero borracho. Y cuando lo vi, este hombre borracho, pues se quebrantó mi corazón, no tanto por compasión por él, pero sentía autolástima por mí misma, porque sentí, yo he dejado mi familia, mi tierra, todas las comodidades para venir aquí y estamos perdiendo nuestro tiempo. Eso es lo que yo sentí, que estamos perdiendo nuestro tiempo. Y aunque yo no soy una persona que dice, bueno, Dios me habló, a veces hay personas que dicen esto y uno dice, ¿cómo que Dios les habló? Parece que tienen una línea directa al cielo, pero mucho después me di cuenta que lo que quieren decir es que tuvieron una impresión que creen que venía de Dios. Bueno, en ese momento yo tenía una impresión que estoy segura que venía de Dios, que decía, tú no estás aquí por Él, tú estás aquí por mí. ¿Sabe que ese cambió totalmente mi perspectiva? Cuando reconocemos que lo que hacemos o el lugar donde Dios nos ha colocado, estamos allí para Él, no en primer lugar para la gente, esto nos va a cambiar nuestra perspectiva y nos va a dar la capacidad. Ese amor para Dios me sostenía a través de los años difíciles cuando vivimos en este pueblito y me ha dado la capacidad de amar aún a ovejas difíciles. Claro que en Vino Nuevo no hay, estoy hablando en otras congregaciones me han contado que a veces hay ovejas difíciles, pero es nuestro amor para Dios que nos va a dar la capacidad de amar a otros. Nuestros hermanos en la fe nos van a fallar. Nuestros esposos o cónyuge nos va a fallar o ofender. Los hijos a veces nos ofenden. Y también a veces la gente se siente ofendida por los líderes, por los pastores. Si tú estás aquí y has sido ofendido por uno de los líderes en cualquier nivel, pues yo les pido perdón, porque somos humanos y a veces nos equivocamos, pero no es nuestro deseo. Dios conoce nuestro corazón, es bendecirla, es ser una bendición, pero perdónanos si alguien del liderazgo de Vino Nuevo les haya
ofendido, porque si no perdonamos va a ser como un impedimento, no vamos a poder entrar en la presencia de Dios. Ahora yo quiero que veamos en la pantalla una cruz, que es nada más dos palos, pero se fijan que el palo vertical es más largo. Así es una cruz. El palo vertical es más largo, que representa nuestra relación con el Señor. Y esta relación con el Señor tiene que ser la base de nuestra vida. Tiene que ser la fuerza de nuestras vidas, o no vamos a tener la fuerza para el palo horizontal que representa nuestras relaciones el uno con el otro. Bueno, yo empecé a meditar en razones por las cuales yo amo a Dios. Tal vez tú vas a tener tu propia lista. Algunas son cosas personales, otras son pues enseñanzas que he aprendido de la palabra. Bueno, ¿por qué yo amo a Dios tanto? Hace como 47 años es cuando mi esposo y yo, sentimos el llamado de dejar todo y venir aquí a México. Y Dios nos dio una promesa, es Mateo 6:33, que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, hablando de la comida, la ropa, os serán por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios. Nosotros no sabíamos nada de qué era vivir por fe. No conocíamos a nadie en persona que había vivido ese estilo de vida, pero habíamos leído libros de héroes de la fe. Por eso yo amo tanto a la literatura. Creemos tan firmemente en el poder de los libros, porque nuestras vidas, hablando de mi esposo y de su servidora, nuestras vidas han sido transformadas a través de libros. Entonces, en aquel entonces habíamos leído de grandes hombres que vivían por fe. Quería decir que confiaban en el Señor para sostenerles económicamente. Algunos creen que tal vez tengamos conexiones con gente muy rica, que no es verdad. Sabe que mi pobre madre casi tuvo un infarto. Ahora que yo soy abuelita le entiendo perfectamente. En aquellos años no le entendí, porque ella, soy su única hija y nuestros 3 hijos en aquel entonces eran los únicos nietos, y ella creía que me había casado con un loco, que primeramente me llevó a vivir en una casa de adobe en la colonia, en Río Colorado, el Arroyo Colorado. Ya tú conoces la historia, ¿verdad? Una casa sin luz eléctrica y sin comodidades, y en un barrio poco feo. Y cuando mis papás me avisaron que iban a venir a visitarnos porque querían ver a los nietos, yo sufrí, porque sabía que mi mamá iba a sufrir al ver dónde estamos viviendo. Y sí, ella dijo que no podía dormir después de ver. Pero saben que a través de los años, Dios nos sostuvo. Dios empezó a proveer para nosotros. Y puedo decir con tanta gratitud en mi corazón que en los últimos años que vivían mis padres, ellos habían visto la fidelidad de Dios. Y mi mamá era muy orgullosa de su yerno. Hasta se jactaba que él era el Billy Graham de México, que es, claro, una exageración. Bueno, esa es una razón por la cual yo le amo tanto. He visto su fidelidad a través de tantos años. Y si tú has caminado con el Señor algún tiempo, yo quiero animarte. Tú también tienes que haber visto la fidelidad de Dios. Si eres nuevo en la fe, vas a ver la fidelidad de Dios. Pero también, en los últimos años ha habido mucha enseñanza sobre la bendición. Es un tema muy amplio, solo voy a tocar unos puntos que viene en este libro. Tú puedes ser sobreabundantemente bendecido. Y cuando iba a poner el título de este libro, los de mis editores Olivia Vargas y Caro Martínez, no sé, me dijeron, pues no escoges la palabra sobreabundantemente porque es demasiado largo para caber en el libro. Pero no me quedaba satisfecho de solo decir, tú puedes ser
bendecido o tú puedes ser abundantemente bendecido porque somos sobreabundantemente bendecidos. Es más allá que solo abundante, sobreabundante bendecidos. Entonces, aunque las letras hagan chiquitas, pues aquí viene esta palabra. Bueno, es un tema muy amplio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice la Biblia, los bendijo, que implica muchas cosas, pero luego entró el pecado en Adán y Eva y toda la raza humana cayó bajo maldición. Pero vamos a ver a la cruz algo maravilloso que sucedió. ¿Sabe que la cruz es como el centro, el eje de nuestra fe? Y nunca debemos apartarnos de lo que son la doctrina central de nuestra fe, la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? Bueno, en Isaías 53:6, yo veo algunos están apuntando y quiero felicitarles. Isaías 53:6. Pero en pocas palabras lo que dice allí, Jesús fue castigado para que nosotros recibiéramos perdón. Ese es el primer intercambio divino. Luego la Biblia dice que Él fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. La justicia de Dios. Él soportó rechazo para que pudiéramos ser aceptos en el amado. Pero lo que es más, Él fue hecho maldición para que nosotros recibiéramos la bendición. Y la bendición es una palabra difícil de explicar porque tiene tantas facetas. Es como tratar de explicar la palabra amor. Hay muchas facetas. Pero yo quiero compartir con ustedes brevemente 7 beneficios que tú y yo tenemos por vivir bajo la bendición. Yo hago así porque lo veo como un paraguas. Es la bendición, pero por vivir bajo esta bendición tenemos muchos beneficios. Tal vez no estamos disfrutándolos por no saber o porque hemos abierto la puerta a Satanás y Él nos está robando. Pero Él nos ha prometido 7 beneficios grandes y número 1 es encontrar satisfacción y placer en Dios. Y tal vez este es lo más importante. David dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Todos podemos experimentar la presencia de Dios. No quiere decir que vamos a sentir la presencia de Dios todo el tiempo. Claro que no. Sin embargo, sabemos que Él está con nosotros. No voy a pedirles que levanten las manos, pero probablemente hay gente aquí que tienen parientes que dicen, ¿cómo es que ustedes van tantas veces a esta iglesia y pasan horas, tal vez van martes, si hay un congreso, otra reunión, van? ¿No es una vida tan aburrida? Pero tú y yo sabemos que no es aburrida porque disfrutamos la presencia de Dios. Y este es porque hemos sido cambiados. Tenemos una nueva naturaleza que la gente del mundo no tiene. Pero es una bendición y yo quiero que lo veamos así, que podamos disfrutar de la presencia de Dios. Bueno, número 2 de otro beneficio es que podemos vivir tranquilos y libres de temor. ¿Cuántas personas viven con temor? Y saben que tú y yo vivimos en una de las ciudades más violentas en toda la nación. Es una desgracia y yo sé que vamos a orar y vamos a cambiar eso. Algún día no estaremos diciendo esto, ¿verdad? Que es una de las, no. Lo declaramos ciudad de paz. Lo declaramos ciudad de avivamiento. Y un día vamos a ver la realidad de ese avivamiento. Pero mientras tanto, tantas personas en esta ciudad viven en temor. Pero ¿qué dice la palabra? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Este es el Salmo 4,
8, porque solo tú, el Señor, me haces vivir confiado. Es algo increíble que cuando mi esposo anda de viaje, yo duermo más tranquila en nuestra casa aquí en Juárez que cuando vivíamos en El Paso, y vivíamos en una sección muy segura cuando estamos en El Paso. A veces personas no cristianas nos preguntan, ¿por qué vivir en Ciudad Juárez? Y les gusta vivir en Ciudad Juárez. Y cuando les decimos, sí nos encanta, ellos nos ven como hemos perdido unos tornillos o una chaveta o algo. Pero es que cuando estamos construyendo la casa, porque ese es otro aspecto de la bendición, no solo bendice Dios, Él nos ha dado la facultad de bendecir a gente y también a lugares. Nosotros bendecimos a nuestra casa mientras que estaba en construcción, ¿verdad, Rafa? Porque Él tenía una gran parte en construir nuestra casa. Y uno se respira la paz. No importa en qué colonia tú vivas o en qué ciudad tú vives, tú puedes bendecir tu casa. Impon manos o aún puedes ungir con aceite, pero orar y declarar la paz de Dios sobre tu casa y luego tú puedes acostarte y dormir en paz. Es una de las bendiciones que es parte de nuestra herencia, pero tenemos que reclamarlo. A veces hemos recibido algunas personas han recibido una gran herencia y no se dan cuenta. Bueno, número 3 de beneficios por vivir bajo la bendición de Dios es tener influencia que no tendríamos en lo natural. Y dice en Deuteronomio, muchos de esos textos ahora que voy a leer salen de Deuteronomio 28. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Sabe que la verdad de este texto puede cambiar tu vida? Porque cambió mi vida. Cuando yo empecé a reconocer y creer lo que dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo. Medítalo, créalo y tu vida va a ser diferente. Bueno, número 4, otro beneficio por vivir bajo la bendición de Dios. Si lo pusieron en la pantalla, es Deuteronomio 28. Otro en Deuteronomio 28:7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Sabe que antes cantábamos un canto que parece para niños, pero no es solo para niños y tiene un mensaje que dice, al campo del enemigo yo fui y tomé lo que me robó. ¿Cuántos se acuerdan de ese canto? Y tomé lo que me robó. ¿Sabe que tenemos un enemigo? Y la Biblia dice que es un ladrón. Ha venido a robar nuestra salud, nuestra paz, la armonía en nuestras familias, a robar nuestros sueños. Pero aquí el Señor dice que Él va a derrotar nuestros enemigos. Y como dice el canto, al campo del enemigo yo fui y tomé lo que me robó. Y luego el canto dice, está bajo mis pies. Y a veces hacemos así con nuestros pies, reconociendo la realidad de que Satanás está bajo mis pies. Porque Jesús dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Imagínalo, es algo maravilloso. Espero que estén captando la realidad, la profundidad de estas verdades. Cada vez, yo no sé si tú necesitas ese mensaje, pero yo lo necesito y es la segunda vez que lo estoy compartiendo. Pero me bendice cada vez que yo leo esto, que Satanás está bajo mis pies. ¿Sabe qué? Cuando mi esposo y yo captamos esta verdad, cambió nuestras vidas de ser pasivas o personas pasivas en cuanto al enemigo. Empezamos a ser peleoneros en el espíritu. Algunas personas son peleoneros en la carne. No peleas con tu suegro o con tu cónyuge. Peleas contra el enemigo, pero con las armas espirituales que el Señor nos ha dado.
Bueno, número 5, otro beneficio es salud. Yo me doy cuenta que hay muchas personas que están luchando para recuperar su salud. Y como muchos de ustedes se dan cuenta, yo he tenido que luchar grandemente para recuperar mi salud y estoy tan agradecida con cada persona. Muchas personas me han dicho que han orado por mí, han mostrado muestras de afecto y estoy tan agradecida. Pero tenemos que luchar, pero sabiendo que la palabra promete, por ejemplo en Éxodo 15, Dios mismo se reveló como Jehová o Yahweh Rafa, que quiere decir nuestro sanador. Es uno de sus nombres. Y él dice que no, ninguna enfermedad a las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y hay muchos más textos que son promesas. Bueno, número 6 de los 7 beneficios de vivir bajo la bendición de Dios es provisión económica abundante. Tal vez ustedes recuerden que yo he dicho que Dios, bueno, no sé si Dios o nosotros tuvimos que romper una maldición de escasez sobre nuestras vidas. Confiamos en Mateo 6:33 que dice, buscar primeramente el reino de Dios y Él proveerá. Pero sabe que también Jesús dice, según su fe le será hecho. Y nuestra fe fue una fe de apenas. Apenas tuvimos para ir a Ciudad Cuauhtémoc a comprar una nieve para los niños. Apenas tuvimos para comprar algo extra. Y así vivimos por muchos años. Pero cuando Dios abrió nuestros ojos, porque el texto es Deuteronomio 28, versículo 5, te hará el Señor sobreabundar en bienes. Digan conmigo la palabra sobreabundar. ¿Apenas? No. Sobreabundar. Esta es la voluntad de Dios. Claro que Él quiere librarnos del amor al dinero, porque hay muchas advertencias del peligro de caer en el amor del dinero. Pero cuando nuestros corazones son limpios del amor al dinero, Él quiere bendecirnos con tal de que nosotros podamos ser una bendición a otros. Y número 7, yo sé que todos los padres no hay nada más precioso en su vida que sus hijos, ¿verdad? Y Deuteronomio 28:4 dice, bendito el fruto de su vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Yo reconozco que soy una mujer muy bendecida. Cuando yo veo a mis 3 hijos, sus cónyuges, mis 9 nietos, todos o sirviendo al Señor si son ya jovencitos, o aún el más pequeño ama al Señor con una pasión. Yo soy una mujer bendecida. Y yo sé que el Satanás está atacando nuestras familias. Aquí es otra área donde tenemos que luchar. Tenemos que levantarnos con las armas espirituales y rescatar a nuestros hijos de las manos, de las garras del enemigo. No quedarnos con los brazos cruzados. No, tenemos que ser peleoneros en el espíritu a favor de nuestros hijos. Y yo sé que hay muchos testimonios de padres que han luchado. Hasta nosotros hemos tenido que luchar, pero no hay tiempo en esta mañana. Pero no fue con Marcos, fueron con su hermano y su hermana que tuvimos que luchar, doblar rodillas. Señor, haz algo. Y Dios lo hizo. Bueno, la cualidad que más me llena cuando yo escucho un mensaje sobre Dios es el amor de Dios o la gracia de Dios. Entonces quiero contarles una anécdota sobre el amor de Dios. Cuando yo pienso en la gracia de Dios, me hace pensar en cierto hombre que había sido salvo de una vida de drogas, de alcohol, de perdición. Probablemente la mayoría de nosotros no hemos sido salvos de todas esas cosas, aunque no dudo que hay algunos. Sin embargo, cada uno de nosotros hemos sido salvos de una vida de pecado. ¿Qué tal del egoísmo? Ese es igual como ser drogadicto, el egoísmo. Y la Biblia dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Bueno, ese hombre estaba tan agradecido por lo que Dios había hecho en su vida, de librarle de todo esto, que continuamente él decía,
Aleluya, gloria a Dios. Pero no solo como rutina. Yo sé que se puede llegar a ser una costumbre, pero para él no. Él de todo corazón decía, aleluya, gloria a Dios. Pero un día él fue a una congregación muy tradicional y sabía que allí no lo hacían, pero él estaba allí sentado escuchando, pero cuando el pastor empezó a compartir sobre todo lo que Cristo había hecho en la cruz, pues él no se aguantaba y dijo, ay, aleluya, gloria a Dios. Y uno de los ujieres, espero que no fuera uno de nuestros ujieres, que llegó y dijo, aquí no hacemos esto. Bueno, entonces él decidió que iba a quedarse quieto, pero el pastor siguió hablando de la grandeza de Dios y el amor de Dios, y el hombre no aguantaba, y otra vez, ay, aleluya. Bueno, esta vez el ujier vino y tenía a un lado como una oficina, yo creo que fue la oficina del pastor, en que tenían como una biblioteca, muchos libros científicos y bueno, muchas cosas. Y dijo, le voy a llevar allí y decirle que se siente, que estudie los libros de ciencia para que no esté estorbando. Entonces siguió la reunión y de repente de la oficina se escuchó gritos, aleluya, gloria a Dios. Y corrió el ujier para ver qué estaba pasando. Y él dice, mira, encontré este libro de ciencia que dice que el mar tiene una profundidad de más de 30 kilómetros en algunas áreas. Y me hizo recordar lo que dice Miqueas, que Dios ha enterrado nuestros pecados en lo más profundo del mar. Es glorioso. Vamos a dar un aplauso. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Sabe que esta historia me impacta? Porque no podemos escapar ver a Dios. Aún en los libros de ciencia podemos ver a Dios. Él está en todos lados. Bueno, ya corriendo, esta fue la base del triángulo. Ya vamos a ver los dos lados. Y uno es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a hablar de conocer y amar a nuestro prójimo. Recuerden que este es el triángulo del éxito. Amarás al prójimo, pero tenemos que amar a Dios primero con todo nuestro corazón. Y no podemos separar el amor para Dios, nuestro amor para la gente. Escuche lo que Jesús dijo en Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te encuentras de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no podemos venir aquí y alabar al Señor, oh gran Señor, tú eres tan grande, y ir a la casa y pelear con nuestro cónyuge, o pelear o tener rencor contra otras personas. Tenemos que soltar esto. Y a veces las personas mal entienden lo que es amar al prójimo, lo que es perdonar. Yo quiero aclarar que amar a la gente no quiere decir que confíes en alguien no confiable. Claro que no vamos a ser ingenuos o tontos. Si sabemos que fulano no es confiable, no vamos a seguir confiando. Pero eso es muy diferente de guardar rencor contra las personas. Hay algunos que están amargados por tal vez los golpes de la vida. Han sufrido mucho. Hay un dicho en inglés, pero lo he usado en muchas partes y parece que aquí en México se entiende. Si la vida te da limones, haz limonada. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Sí, si la vida te da limones, que quiere decir algo amargo, pues golpes de la vida, haz limonada. O haz algo constructivo con los golpes, con las cosas negativas, y el Señor te va a ayudar en hacerlo. ¿Sabe que fuimos diseñados para amar y no para odiar? Aún nuestro cuerpo físico lo va a resentir. Los médicos pueden comprobar que hay ciertas enfermedades como artritis y otras que son el resultado de guardar rencor o del estrés. Tenemos que soltar eso porque fuimos diseñados para amar, no para odiar. Y cuando yo hablo a grupos de mujeres, muchas veces, me gusta hablar de Tito 2, que dice que las mujeres mayores,
y ahora tengo que considerarme en esta edad, pero también significa las que con mayor experiencia, que enseñan a las mujeres jóvenes, y viene una lista, y primero en la lista que amen a sus esposos. En Efesios, por lo menos 4 veces dice a los maridos que amen a sus esposas. Pero aquí en Tito nos dice a nosotros que tenemos que amar a nuestros esposos. Y como dice que las mujeres mayores enseñan a las mujeres jóvenes, esto me indica que uno puede aprender. Si en ese momento tú dices, ya no siento amor por mi esposo, tú puedes aprender a amarle. Porque si alguien puede enseñarte a amar, quiere decir que tú puedes aprender a amar. La Biblia es tan claro que tenemos que honrar, respetar, dar su debido lugar de liderazgo a nuestros esposos. Si es parte de amar al prójimo, porque ¿quién está más cerca que el esposo? Él es nuestro prójimo también. Y también dice que amen a sus hijos. Y alguien pudiera ser, bueno, no todo madre ama a sus hijos. Bueno, no, o Pablo no lo hubiera dicho a Tito, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Y algunos dicen, bueno, yo amo a mis hijos. La pregunta es, ¿expresas amor? ¿Expresas este amor? Yo sé que hemos escuchado mucho sobre ese tema y qué bueno. A veces no podemos estar de acuerdo en el estilo de vida de nuestros hijos, pero sí podemos amarles y aceptarles a ellos como personas. Bueno, ahora ya vamos a llegar al último lado del triángulo, amarte a ti mismo. Y algunos dirían, bueno, ¿no es egoísmo amarme a mí mismo? No, ¿saben qué? No podemos amar a los demás si no nos aceptamos, si no nos amamos a nosotros mismos. No es egoísmo enseñar, es algo sano, que nos aceptemos. Y cada uno somos tan diferentes y ninguno de nosotros somos un accidente. Tal vez para tus papás llegaste de sorpresa, pero para Dios tú no eres una sorpresa. El Salmo 139 dice que desde el vientre de nuestras madres el Señor nos vio y nos conoció. Entonces, si alguien te ha dicho, tú no vales o ni conoces a tu Padre terrenal y has sido rechazado, tú puedes saber que tu Padre celestial te ama con un amor incondicional. Y esa es la base para aceptarte a ti mismo. A veces, hoy en día vemos camisetas que la gente pone en cualquier mensaje. A veces son mensajes buenos. Y yo vi una camiseta que decía, ¿qué decía? Dios me hizo y Él no hace basura. ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos a decirlo. Dios me hizo y Él no hace basura. ¿Saben que las personas más conflictivas en una familia, en una congregación, las personas más conflictivas, en mi opinión, son las personas que tienen una baja autoestima, que no se aceptan y por eso son personas inseguras que pelean con medio mundo. Por eso yo creo que es tan importante enseñar a las personas a aceptarnos, aunque seamos tan diferentes. ¿Sabe que es como un jardín de flores? Hay millones, bueno, tal vez esta es una exageración. Hay muchas clases de flores o animales. A mi esposo le gusta ver ese canal de los animales o de Discovery. Y es increíble la variedad que Dios ha puesto en el reino animal, pero también entre la gente somos tan diferentes, debemos aceptar nuestras diferencias y no compararnos y decir, porque yo quisiera ser como fulano o mengano. No, tenemos que aceptarnos, nuestro temperamento. Si tú nunca has estudiado de los 4 temperamentos, te animo que consigas un libro que habla de esos, porque esto me ayudó mucho a mí a aceptar mi temperamento. Los que estudian eso dicen que uno nace con cierto temperamento y probablemente pues no va a cambiar básicamente. No quiere decir que esa es una excusa que uno puede decir, bueno, así soy yo.
y no puedo cambiar. Sí, podemos superar las debilidades de nuestro temperamento, pero tenemos que entender cuáles son las debilidades. Y sabe que una de mis declaraciones es, yo no soy víctima de las debilidades de mi temperamento, porque ahora que los he estudiado reconozco que hay ciertas debilidades en el temperamento con lo cual yo nací, pero yo no tengo que ser víctima de esas debilidades. Bueno, otra diferencia y otra cosa, otro asunto por lo cual algunas personas no se aceptan es su estado civil. Hay algunas mujeres que se afanan para encontrar su príncipe azul y, viven anhelando ese día. Bueno, hasta cierto punto, claro, yo también, cuando tenía 19 años, yo quería casarme. Pero no debe ser una preocupación, no debemos afanarnos. Hay otras mujeres que dicen, ojalá que no estuviera casada con esta persona. Y por eso escribí el librito, Feliz con o sin un hombre. Y perdóname los hombres que se ofendieron con el título, porque luego me di cuenta que algunos hombres se ofendieron. ¿Cómo puede ser feliz sin un hombre? Bueno, no todas las mujeres tienen la dicha de tener un esposo maravilloso como yo tengo y como algunos de ustedes también. Nuestra edad. A veces las personas sufren por su edad. Bueno, hablando de Proverbios 31, la mujer virtuosa dice en la Biblia viviente, se reviste de fuerza y dignidad y no teme la vejez. Debemos disfrutar cada etapa de nuestra vida. Hay una consejera y doctora que escribió sobre ese tema y ella dijo, bueno, para las mujeres, no sé si es cierto para los hombres o no, pero ella dijo, para cada mujer que se envejece digna y felizmente, existen media docena que se deprimen cada cumpleaños después de los 40. Sacan los globos negros, se ponen camisetas negras, toman café de tazas negras que dicen, estoy más allá que para acá. Pero ella dice, personalmente no estoy de acuerdo. La vida no termina a los 40, apenas empieza. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, ¿verdad? Apenas empieza. Bueno, otra diferencia son los dones que Dios nos ha dado. Y nos ha dado, la Biblia es muy claro que ha dado a cada uno dones diferentes. No hay por qué compararnos o querer ser como fulano o mengana. Tú eres único. Cuando Dios te hizo, Él rompió el molde. Nunca ha habido ni nunca habrá alguien como tú. Pero tú tienes que creer esto, aceptarte, descubrir cuáles son tus dones y empezar a funcionar en los dones. Encontré un libro que se llama Descubre tus dones motivacionales, que son basados en la lista en Romanos 12. Y esta mujer, pues me aclaró mucho porque yo había sufrido también, tal vez como ella, comparándome con otros y queriendo tener dones que no tengo. Pero ella dice, recuerdo que en mi juventud escuchaba un mensaje diferente cada semana y me esforzaba para poner en práctica todo lo que oía. Bueno, yo espero que eso sea cierto, que la gente de Vino Nuevo se esfuerce para poner en práctica lo que escuchan. Pero, por ejemplo, el pastor predicaba un domingo sobre la importancia de la oración y durante esta semana me levantaba muy temprano y oraba arduamente. La semana después, tal vez él predicaba sobre la importancia de tener un corazón de siervo y cuando organizaban grupos para llevar comida a niños pobres, pues me unía a ese grupo y determinaba a servir. Posiblemente el domingo siguiente el mensaje era sobre la importancia del evangelismo, así que me uní a los grupos de evangelismo en las calles. Cuando se mencionó la necesidad de maestros para los niños en la escuela dominical, me comprometí para ayudar en la escuela dominical. Al escuchar un mensaje sobre la compasión, ya para entonces respiraría profundamente y determinaba que iba a ministrar a las mujeres en crisis, iba a ir a las casas de rehabilitación, visitar los huérfanos y los ancianos, aun si me mataba. Y ella dice, casi me mataba.
¿Cuántos pueden identificarse con esto? Casi me mataba porque ella sintió que fue llamado a llenar cada una de esas necesidades. El Señor nos ha dado listas de dones para que tratemos de identificar nuestro don. Eso no quiere decir que yo digo, bueno, mi don es, por ejemplo, dar, que es, ahorita voy a mencionar, y entonces si yo veo que están pidiendo que todos doblen las sillas porque vamos a tener una cena, no, ese no es mi don, entonces yo no voy a servir porque no tengo el don de servicio. No es para esto, pero es para identificar qué es lo que más nos motiva y lo que somos buenos en hacer. Y es muy interesante, bueno, hay 3 listas de dones en el Nuevo Testamento. Primero, en Efesios, dice que Dios ha dado dones a los hombres, hablando de personas. Dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Luego, tenemos una lista de dones que llamamos carismáticos, porque hablan de hacer milagros, de hablar en lenguas, y otros en 1 de Corintios, 12, pero es muy interesante que yo me estaba fijando al leer esto últimamente, que en 1 Corintios 12, 28, y Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y ¿sabe lo que viene enseguida? Los que ayudan. Hay mucha gente que dice, pues yo no puedo hacer milagros, yo no puedo enseñar, no sé, soy administrador y menos un profeta, pero ¿cuántos podemos tener el don de ayudas? Y en una congregación tan grande necesitamos muchas personas que reconocen que así es su don y están funcionando en su don. Cada vez que tenemos un envío, por ejemplo, de intercesores por México, mi secretaria sufre tanto porque hacemos el anuncio y dice, ¿cómo es posible que tan poquitas personas ofrecen? Tal vez este es tu don de ayudas, no lo menosprecia. Aquí viene en una lista juntamente con los que hacen milagros y aún apóstoles. Probablemente todos nosotros tenemos más de un don, pero hay 1 o 2 que sobresalen. Entonces, para terminar, voy a leer y pasar brevemente la lista en Romanos 12, que los llaman los dones motivacionales. La primera cosa que dice, si se profetiza, pero para no malentender, porque es muy diferente que un profeta, entonces yo creo esta palabra significa la habilidad de percibir espiritualmente. Y necesitamos personas en la congregación con el don de poder percibir espiritualmente. Esas son personas que pueden entrar, sea en una casa, donde hay una reunión, o en una reunión grande, o donde sea, y pueden oler qué es la necesidad. Nada menos ayer una hermana nos estaba compartiendo que había ido a cierto lugar en esta ciudad para orar por una persona que es una persona bastante importante. Estaba en su oficina, él no estaba orando, y ella percibió cierto espíritu que no voy a mencionar. Pero entonces empezaron a orar en contra de ese espíritu. Qué importantes son esas personas con el don de percibir. Sabes que yo no lo tengo. Probablemente yo pudiera haber entrado en esta oficina y no haber experimentado o sentido nada. Entonces no te sientes mal si tú no tienes ese don. Pero vamos a reconocer nuestra necesidad el uno del otro. Lo triste es que algunas personas confunden ese don con la habilidad, con el don de sospecha. Y sabe que no hay un don de sospecha. Pero algunas personas parece que tienen ese don que es totalmente carnal. Porque a veces pueden decir, reciben, entre comillas, revelaciones, supuestas revelaciones de ciertas personas, aún del pastor, dicen, ore conmigo, yo siento que el pastor anda mal o no está orando. Yo estoy sintiendo esto. Cuidado con las personas con esas supuestas revelaciones.
Porque aunque el pastor es humano y él falla y pudiera ser que Dios dé una revelación para que la persona ore, tal vez él está pasando por una crisis y necesita más oración. Hasta yo he conocido pastores que han sido intimidados por esas personas proféticas porque impresionan a veces. Pero recuerden que Dios ha colocado a los pastores como la autoridad en la iglesia y tenemos que estar dispuestos a someter nuestros dones a la autoridad que Dios ha puesto. Servir. Este es otro don mencionado y es tan importante, el don de servir, de enseñar, de exhortar, que lo que significa esta palabra es animar. Sabes que tú no tienes que tener un micrófono. Todos nosotros podemos ejercer el don de animar. No te ha ocurrido que cuando te juntas con cierta persona que siempre tiene una palabra de ánimo y tú reconoces que bonito estar con esa persona porque siempre es algo animar. Esta persona tiene el don de exhortar o animar. Dar. Como vean, todos nosotros debemos tener algo de esos dones. Dios nos ha llamado a ser dadores. Sin embargo, hay un don especial de dar. Son las personas que Dios ha dado una capacidad para ganar dinero porque aman el reino de Dios, son libres del amor al dinero y están invirtiendo. Es su ministerio. Tal vez son hombres o mujeres de negocio y están usando sus dones para ganar dinero, para hacer una bendición al reino. Qué importante es este don. Luego dice en Reina y Valera, el que preside, que quiere decir el que administra. Pero no tiene que ser una persona tras un escritorio que dice administrador. Una persona que le gusta organizar, que dirigir, una persona que puede ver el cuadro grande y saber qué hacer en este momento. Y necesitamos personas con esta habilidad. Y por último, de los dones de Romanos 12 es tener compasión. Es interesante, todos debemos tener compasión, ¿verdad? Pero hay ciertas personas que tienen compasión más que otros. Y a esas personas les encanta demostrar amor y cuidado a la gente necesitada. Parece que reconocen cuando hay alguien llorando y tal vez otros pues ni se acercan, pero si ellos ven a alguien llorando, pues se acercan, vencen la timidez y les abrazan y tal vez dicen, ¿puedo orar por ti, por algo o ayudarle en algo? Y son personas que les encanta visitar los hospitales, cárceles, a veces están al frente de casas de rehabilitación o casas de refugio para mujeres en crisis. Romanos dice, cada uno tenemos dones diferentes para la edificación del cuerpo. Bueno, quiero terminar volviendo al mero principio, la base, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente y todas tus fuerzas. La presencia de Dios siempre está con nosotros, sentirlo o no. Recuerden, muchas veces no vamos a sentir su presencia, pero tenemos la confianza que Él está con nosotros. Y quiero compartir algo muy personal que me había sucedido en esas últimas semanas para animarle que tú también busques lo que yo llamo como muestras pequeñas del amor de Dios en medio de una crisis o en medio de ese pozo de la desesperación. Durante todo el mes de diciembre y enero, yo me sentía en un pozo de desesperación y como ya dije, estoy muy agradecida por todas las oraciones y muestras de amor. Pero en medio de este pozo de desesperación, cuando había momentos, cuando yo sentía, Dios, ¿dónde estás? Yo siento que me has abandonado. Pero Él no me había abandonado y Él me dio unas como, pues muestras pequeñas. Tal vez para ti va a parecer insignificante lo que voy a compartir, pero en el momento para mí fue algo tan importante. Bueno, los primeros días de diciembre me enfermé tanto de bronquitis estando en Toluca, una ciudad muy fría,
que tuvieron que llevarme a urgencias una noche y luego pasé como 2 días en la cama. Carol Martínez me acompañaba y gracias a Dios ella tuvo que compartir en el Congreso de Mujeres. Oraron por mí, pero nada sucedía. Finalmente, los planes eran que mi esposo y yo íbamos a encontrarnos en Mazatlán después para unos días de descanso y vacaciones. Y el mismo médico dijo, bueno, el clima de Mazatlán te va a ayudar. El calor es lo que tú necesitas. Entonces, apenas pude levantarme y abordar el avión y fui a Mazatlán, pero ¿qué creen? Estaba haciendo un frío bárbaro en Mazatlán, un viento a lo cual no estaban acostumbrados. Y nos quedamos en el hotel por 2 días, no me sentí bien, entonces mi esposo dice, esos no son vacaciones, vamos a volver a Juárez. Entonces tuvimos que llamar a Aeroméxico, fuimos al aeropuerto en Mazatlán. No es extraño lo que sucedió allí, que sucede en una iglesia, pero que sucede en un aeropuerto en otra ciudad me impactó. Porque cuando llegamos allí donde atienden a los clientes de Aeroméxico, había varios empleados y pudiéramos habernos dirigido a cualquier, pero fuimos a cierta mujer y cuando ella vio el nombre de mi esposo dice, Victor Richards, ¿usted es el hermano Victor de Vino Nuevo? Pues casi nos desmayamos. ¿Cómo es que usted nos conoce? Ella dice, pues sus libros me han bendecido grandemente. Y empezó a animarnos y dijo, bueno, ya estaba animada yo con esas palabras, pero luego dijo, pues con una tarifa muy pequeña yo les puedo poner en primera clase hasta Ciudad Juárez. Bueno, en ese momento yo lo necesitaba y sentí que fue como los abrazos de Dios, diciéndome, no te he olvidado, yo sé dónde estás. Pero había otro detalle que quiero mencionar cuando estuve en Toluca. Allí esos 2 días en el hospital. Hace como 2 años conocimos a un oficial en el ejército mexicano. Él y su esposa, y ellos nos quieren mucho y nosotros a ellos, pero cuando ellos se dieron cuenta que yo estaba enferma en Toluca, pues vinieron corriendo de la Ciudad de México. Él es mayor en el ejército y su esposa atendiéndome y ella diciéndole a ella, ay, la hermana Gloria necesita Vicks. Y luego él correría a la farmacia para traer lo que necesitaba. Luego, ay, ella necesita una vaporizadora. Y volvió a correr a una farmacia a comprarme algo. No, ella necesita tal y cual. Y después me puse a pensar que aquí está un oficial en el ejército mexicano sirviéndome a mí. ¿Quién soy yo? En una ciudad desconocida para mí, sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esos son las muestras pequeñas del amor de Dios, cuando más uno lo necesita. Si tú estás aquí en esta mañana y te sientes como en un pozo de desesperación, no estoy hablando de cualquier problema, yo sé que todos tenemos problemas, pero sientes medio abandonado por Dios, aunque siente feo decirlo, pero es una realidad que hay momentos cuando nos sentimos así. Yo voy a pedirles que por favor cierren sus ojos. Y si estas personas que necesitan experimentar en este momento una muestra del amor de Dios, pónganse de pie ahí en su lugar donde está. No voy a llamarles al frente, gracias a Dios hay personas levantándose en todos lados.